cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. Bueno, empezamos con el Salmo 139. El Salmo 139, ábranlos ahí en su Biblia, márquenlo que lo vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a estudiar una parte y la próxima semana vamos a estudiar la otra parte. El Salmo 139 tiene 24 versículos que están divididos en 4 grupos de 6 versículos cada uno. ¿Ok? Ahí tienen ustedes la división. Del versículo 1 al 6, el Salmo nos habla de la omnisciencia de Dios. Que Dios lo sabe todo. Que Dios lo sabe todo. De los versículos 7 al 12, nos habla de su omnipresencia. Que Dios está en todo lugar. Que no podemos escapar de su presencia. Los Salmos 13, versículos 13 al 18, es su poder que da vida. Porque dice que mi embrión vieron tus ojos. Y el versículo 18 al 24 nos habla de su justicia y su santidad. Cuando se habla de aquellos que creen que pueden burlarse de Dios, que pueden usar el nombre de Dios en vano y sin consecuencias. Y por último termina pues esa parte cuando el mismo David se confronta a sí mismo. Ahora, yo quiero que se den cuenta, este salmo es escrito por David. Pensemos un momento en estos 4 conceptos. ¿Y saben por qué? Porque David quiere que cantemos esto. Les voy a contar la historia de las canciones. Son 4 canciones. Yo estaba estudiando el Salmo 139 y sin cambiar ninguna letra, tomé el texto, lo pegué en un programa de música de inteligencia artificial y le dije, hazme una canción. Y lo que ustedes han escuchado es la inteligencia artificial utilizada a favor de la fe. Nosotros podemos usar de la tecnología, no debemos tener miedo a la tecnología. Y las canciones, las 4 canciones han sido creadas con inteligencia artificial, usando exactamente el texto bíblico según aparece en la Biblia. Y yo pensé en esto, ¿por qué? Porque es un salmo de David. David quería que la gente lo cantara. ¿Para qué? Para aprender la palabra. ¿Por qué? Porque ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con guardar su palabra. Y cuando prediqué ese salmo, yo les dije que esa palabra, guardar la palabra de Dios, significa también atesorarla en tu corazón o memorizarla. ¿Cómo haces tú para que la palabra de Dios transforme tu vida? Cuando tú escuchas a alguien de lejos, cuando escuchas referencias de alguna persona, no produce ningún efecto en ti, ¿verdad? Yo trabajaba con jóvenes muchos años, ¿no? Y muchos jóvenes venían a la oficina para hablar conmigo y me decían, Carlos, ¿sabes qué? Ya no soporto a mis padres. No soporto a mis padres. Todo el día están atrás, y dale con lo mismo, y dale con lo mismo. Y luego, ¿pero de qué te hablan? No, que me están hablando de que mi carrera, que los estudios, que las notas, que no, entonces que están ahí, ya estoy cansado hasta acá, ¿no? Ah, ya. Y entonces yo le preguntaba, bueno, ¿pero qué estás estudiando? No, estoy estudiando ingeniería. Ah, ¿y cuáles tus proyecciones en el futuro? ¿Qué es lo que quieres hacer en el futuro? No, ¿sabes qué? Yo quisiera ser pues un buen ingeniero me gustaría construir edificios bonitos. Y le dije, ¿y cuál es tu objetivo? ¿Dónde quieres trabajar? Quiero trabajar y me mencionaban las empresas grandes, constructoras de Lima, ¿no? Y yo le decía, ¿y cómo vas a hacer para conseguir un buen puesto ahí? Bueno, depende de mis notas también, ¿no? O sea, tengo que estudiar un montón y tengo que darle duro, porque si tengo muy buenas notas y me gradúo en un buen puesto, entonces eso me abre las puertas.
Le dije, entonces, ¿qué piensas hacer? No, yo de todas maneras voy a darle duro, estudiar, así. Y le dije, me parece buena idea. Y él le agarraba y decía, ¿ya ves que contigo es fácil hablar? Y era lo que sus papás le habían dicho, ¿no? Era exactamente lo que sus papás le habían dicho. Pero en este caso salía de él. No lo escuchaba, sino que salía de su propio corazón, ¿no? Y eso es lo que pasa con la palabra. Cuando la palabra la guardas en tu corazón, la palabra te transforma, te cambia, te guía, te dirige, te protege. Cuando alguien solamente te dice lo que la palabra, tú la mantienes como afuera de ti. Pero cuando tú la memorizas, la guardas en tu corazón, la palabra se convierte en esa herramienta transformadora de Dios. Y miren lo que Dios estaba hablándole al corazón de David. O sea, miren cómo pensaba David. David agarra y dice, Dios lo sabe todo de mí. Dios lo sabe todo de mí. No hay un lugar donde yo me pueda esconder de Dios. No hay. No hay. Dios estuvo cuando yo era un embrión, estaba ahí Dios conmigo. Y a los impíos Dios los va a castigar. Y Él conoce mi corazón. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Ahora piensen en estos 4 conceptos y se van a dar cuenta por qué la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Porque cuando tú tienes estos conceptos delante de ti, eso regula tu forma de acercarte a Dios, tu forma de relacionarte con Dios. Hermanos, es pobre, pero es triste cuando nosotros hablamos acerca del comportamiento de los cristianos. Yo siempre digo que hay más religiosos que cristianos. Los religiosos son los que practican una religión, pero no tienen una relación con Dios, ¿no? Y entonces muchísima gente que viene a la iglesia, hermanos, tratan a Dios como una religión, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chico y mi abuela me llevaba a la misa y me empujaba, ¿no? Me decía, ven, acompaña a tu abuela, porque si me caigo tú me recoges, decía mi abuela, ¿no? Y entonces me empujaba y yo iba. Paraba ahí chequeando a las chicas de la iglesia, a ver si había alguna interesante. Y entonces, y mi abuela jalándome, ¿no? Caramba, concéntrate en lo que dice el cura. Y para mí, lo que decía el cura entraba por acá y salía por acá. O sea, no me interesaba en absoluto, pero iba a la iglesia. Y cuando teníamos un almuerzo de la familia, estábamos sentados ahí y mi abuela se jactaba, ¿no? Mi nieto es muy buena persona. ¿Por qué? Porque me acompaña y va a la misa todos los domingos. Y yo miraba nomás, ¿no? O sea, no me interesaba. Yo iba porque mi abuela me llevaba. Y mucha gente vive esa forma, la fe. La fe la viven como una religión más, ¿no? Pero cuando tú tienes una relación como la que tenía David, tu forma de tratar a Dios es distinta. Puse aquí unas fotos. ¿Cómo tratarías tú si te encontraras, por ejemplo, con los príncipes de Inglaterra, ¿no? Si los ves pasar, ¿cómo los tratarías? Chino, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Así? ¿Eh? Ahora imagínate que un día entra en la puerta y entra Bill Gates. Entra Bill Gates. ¿Te imaginas tú la cantidad de millones que tiene Bill Gates? ¿Ah? La cantidad se ha divorciado, así que hay muchas solteras que están interesadas. Imagínate, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a tratar? Si entra Bill Gates, él puede comprar todos los edificios que quiera. ¿Cómo trataría si llega Shakira? Olé, 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 olé. ¿Cómo la trataríamos? Si entra Shakira por acá, ¿cómo la trataríamos? Shakira, eres tú. ¿Eh? ¿La trataríamos como cualquiera? Ya, pase, siéntese ahí al fondo, tráiganle una silla a esa señora. El concepto que tú tienes es tu manera de tratar a la gente. Ahora, ¿qué pasaría si es otra situación? Si es el basurero. ¿Cómo tratas al basurero? ¿O cómo tratas a esa señora que va cargando su leña en la cabeza? Cuando la ves, ¿la saludas con respeto?
o la basureas, como se dice. ¿Eh? Oye, acá está sucio, limpia pues. Y ahora pregúntate, ¿cómo tratas tú al Señor? ¿Cómo tratas tú al Señor? ¿Lo tratas como el creador del universo? ¿Lo tratas como el dueño de todo? ¿O lo tratas como el limosnero? ¿Lo tratas como el basurero que quieres que solucione tus problemas que ensucias? Y uno tiene que preguntarse, hermanos, tiene que evaluar. ¿Qué tan importante es para ti, por ejemplo, congregarte para adorar a Dios? Y no digo congregarte para escuchar la prédica, porque esa es una deformación bíblica. Es una deformación. La gente que viene a la iglesia a escuchar solamente la prédica. Porque nosotros nos congregamos no es para escuchar una prédica, sino para adorar a Dios. Y por eso venimos desde temprano, porque yo quiero participar de la adoración. Entonces, ¿quiénes asisten a la iglesia para adorar a Dios? Te levantas en la mañana y dices, me voy a la iglesia porque hoy es mi tiempo de adoración. No, muchísima gente dice, ¿a qué hora es la prédica? Llego 15, 20 minutos, 30 minutos, cuando ya se fue la adoración, la alabanza, y entonces, no, pero llegué para la prédica, pues. O sea, para tu beneficio. No vienes a adorar a Dios, sino para recibir nomás. Oye, ¿quién va a predicar? El pastor Carlos, pucha, que se va aburrido. ¿Quién va a predicar? Lucho o Wong. Ah, ya voy, porque así me interesa. Yo lo he visto, hermano, yo lo he visto cuando éramos jóvenes y bellos, en la Alianza Cristiana y Misionera, que había un grupo de señoras. Yo era joven, ¿eh? Yo tendría pues mis 20 y tantos años, 24 años. Y aparecían unas señoras que a mí me parecían unas cacatúas viejísimas, ¿no? Viejísimas eran. Y tenían como 45, ¿no? Tenía como 45, pero como yo era joven decía, pobrecita, ya están ancianitas. Y llegaban, y no me va a dejar mentir Rosa, ¿no? Llegaban y decían, ¿quién predica? ¿Pastor Alfredo? Si predicaba don Alfredo, que era la eminencia, ahí nos quedamos. No, don Alfredo predica en el Agustino. Ahí nos vamos al Agustino. Porque lo perseguían a don Alfredo por donde él iba. Ellas no venían a la iglesia a adorar. Ellas venían a ser servidas, ¿no? ¿Cuánto te importa su palabra? O sea, ¿cuánto te importa su palabra, hermano? Hemos terminado doctrinas fundamentales. Algunos nomás empezaron. Ahí se fueron añadiendo algunos y algunos nomás han terminado. Y entonces a veces doctrina es la palabra de Dios que voy a aprenderla, ¿no? Y mucha gente se conecta solo si tiene tiempo. Solo si pueden. Porque hay tantas cosas más importantes que la palabra. ¿No es cierto? Cuando tienes un tiempo a solas con Dios, ¿te acercas a Dios? ¿Cómo te acercas a Dios? Perdón, ¿tienes un tiempo a solas con Dios? ¿Tienes un tiempo a solas con Dios? ¿Te interesa servir al Dios eterno? En fin, todas esas preguntas tengo que hacerme, porque David me dice que quería que yo cantara este salmo para aprender que estoy en una relación con un Dios que lo sabe todo, que está en todo lado, que estuvo a mi lado cuando yo era un embrión y que por último castigará a los impíos y que me mostrará el camino de la eternidad. Y ahora sí, estos conceptos que vamos a aprender ahora no son fáciles de entender, porque son conceptos absolutos. La omnisciencia de Dios. ¿Cómo es posible que Dios sepa todo? No lo puedo entender. ¿Cómo puede ser que Dios esté presente en todo lado? ¿Cómo? ¿En la oscuridad también está? ¿En un prostíbulo? ¿Ahí está Dios también? Esas cosas que son conceptos que yo no puedo entender,
porque son conceptos que solamente la gracia de Dios y la fe me permiten aceptar. Hay una historia que cuenta que Agustín de Hipona, conocido en la Iglesia Católica como San Agustín, y yo no le digo San a nadie, entonces yo le llamo Agustín de Hipona. Agustín de Hipona estaba tratando de entender la teología, tratando de entender estos conceptos, y le dijo a Dios: Señor, abre mi mente para poder entenderte, abre mi mente para poder comprender lo que tú eres. Y se fue a caminar por una playa y encontró a un niño que había hecho un huequito en la arena y corría al mar con un vaso, lo llenaba de agua, regresaba y lo echaba en su huequito. Y volvía a correr y volvía a llenar el agua y regresaba y lo echaba. Y entonces se acerca Agustín de Hipona y le dice: ¿qué haces? Y el niño le dice: estoy metiendo el mar en mi huequito. Y él le dice: eso es imposible. ¿Cómo vas a meter el mar en ese huequito? Y el niño se voltea, lo mira y le dice: y tú estás tratando de entender a Dios, ¿verdad? Y tú estás tratando de entender a Dios. Estos conceptos se aceptan por fe y por gracia en el corazón. Empezamos con la primera parte, ¿ya? Salmo 139, versículos 1 al 6. ¿Cómo podríamos comprender su omnisciencia? Todo sobre mí lo sabe. No hay nada en mi vida que yo le pueda ocultar. Nadie me conoce tan profundamente como Él. Él me conoce más de lo que yo me conozco a mí mismo. Vamos a leer los versículos 1 al 6, pero lo vamos a leer con la canción. Vamos a repetir la canción para que la letra se nos quede en la memoria. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Sí, Señor. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. El conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos son conocidos, pues ahora está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste tu mano. El conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender.
He escuchado esta canción tantas veces que ya la letra se memoriza, ¿no? Entonces yo les invito a eso, a cantarla y a memorizarla, ¿no? Está, lo he puesto en el chat de la iglesia. El que no lo tiene, avíseme y le mando el link donde aparecen las canciones para que las puedan cantar. Ahora, lo interesante de este pasaje nos dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Todos en la casa tenemos el cuarto de los trastos, ¿no es cierto? Tenemos al frente de nosotros una señora que tiene unos balcones lindos. La gente ha arreglado sus balcones para hacer parrilladas, tienen asientos. Esta señora no. Todo lo que no usa lo mete al balcón. Entonces tú sales y ves un balcón llenecito de todo lo que no usa en casa, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos ese rincón de la casa donde guardamos lo que la gente no quiere que veas, ¿no? Si invitas a alguien a la casa a cenar, entonces no viene, hoy no, guarda a tus hijos, ¿no? Me arreglan su cuarto inmediatamente. ¿Qué van a decir de mí cuando vean su cuarto? ¿No? Estarte cochinos ahí, ¿no? Claro, cuando no viene la visita no importa que sean cochinos, pero cuando viene la visita, ahí sí tienen que arreglar. Y entonces tienes un lugar donde guardas, ¿no? Guardas la escoba y el recogedor y los trapos, y esa puerta no se abre, ¿no? Esa puerta no se abre, ¿no? En mi casa yo tengo una oficina. Mi oficina es el lugar de los trastos. Es decir, todo lo que en la casa no se usa, termina en mi oficina. Es decir, ahí vamos a guardarlo, porque no se guarda en los dormitorios. Entonces tú entras y vas a encontrar, los que han entrado a mi casa y entran a mi oficina, van a encontrar de todo, ¿no? Van a tener hojas, sillones, papeles, ¿no? Entonces, es interesante porque todos en nuestro corazón tenemos un cuarto de trastos. Todos en el corazón tenemos un cuarto, en el corazón, un cuartito donde tenemos esas cosas que hemos hecho que nadie sabe. Y que no queremos que nadie sepa. ¿Sí o no? Y todo el mundo sí. Le dieron el cuarto del traste. Escúchame. Dios lo sabe. ¿Ah? Hace un tiempo atrás decía yo, imagínate que tú, que anunciamos, ¿no? La próxima semana, ¿no? La próxima semana tenemos unos aparatos especiales que leen la mente y el corazón y especialmente el área de los recuerdos. Y vamos a presentar delante de todos ustedes lo que tiene en su corazón Luciano y todo lo que ha hecho, que sus papás no tienen ni idea, ¿no? Cuando yo escuché eso una vez y comencé a acordarme de lo que yo le hice a mi mamá, que mi mamá ni se enteró, la pobre se ha enterado después que pasó la presencia de Dios, seguro, porque algún chismoso en el cielo le ha contado. Pero cuando la gente dice, ¿no? ¿Qué crees que tus papás no saben? Y la verdad es que muchas veces los papás ni siquiera saben. Nosotros los padres nos creemos recontra vivos y despiertos. Nosotros sabemos todo de nuestros hijos. Mentira. No le dé ideas. No, mentira. Ahí están los adolescentes, ahí están. Dios lo sabe. Imagínate tú la escena cuando Jesús está pasando por Jerusalén, ¿no? Y entonces vamos a Juan capítulo 1, Evangelio de Juan. ¿Ya? Juan capítulo 1, versículo 43. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida,
la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Escuchen esta frase. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes que Felipe te llamara. Está hablando Jesús. Y aquí muestra que Jesús, omnisciente, lo conoce todo y lo sabe todo. Le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido mis pensamientos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, que Dios no necesita estar cerca para conocer lo que piensas. ¿Recuerdan ustedes la diferencia entre la ley y la gracia? Nosotros en el Antiguo Testamento la ley juzga lo que hacemos. La gracia juzga las intenciones. Por eso cuando a Jesús lo confrontan sobre el divorcio, Jesús contesta, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, ley. Pero yo os digo, gracia, yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Dios conoce tus pensamientos y tus intenciones son conocidas. Cuando estábamos en la iglesia, recuerdo una vez a escuchar al pastor Humberto Lai a dar una exhortación a la iglesia, ¿no? Porque cuando levantaban las ofrendas en la iglesia, a veces ponían hermanas para que levantaran las ofrendas. Y las hermanas iban pasando, recogiendo las ofrendas, empezaban por atrás, iban pasando así por filas, ¿no? Como una allá y otra acá, y van pasando. Entonces la canasta de las ofrendas corría, la hermana la ponía por allá y así, ¿no? Iban de atrás para adelante, ¿no? Y cuando las hermanas pasaban, los hermanos agarraban la ofrenda, ponían y la chequeaban a la hermana, ¿no? ¿Qué? ¿En verdad? ¿No? Los hermanos ponían su ofrenda así, y de paso, si la hermana se había puesto un pantalón muy pegadito, ya la habían pasado de arriba abajo. Y recuerdo que el pastor Humberto hizo una predica sobre esto, dijo, o sea, ¿a quién engañas? ¿A quién engañas? ¿A quién crees que engañas? Con tus ojos, con tus pensamientos. Puedes pensar tú, nadie me ha visto. Nadie, ¿verdad? Ahora en el internet, tú estás en el internet y la publicidad, todo tiene que ver con sexo. Todo. ¿Qué haces cuando no te ve la esposa? ¿Qué haces cuando estás solo en casa? Nadie. Y te está Dios mirando. El texto dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. No está la palabra en mi lengua. Aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. No está la palabra en mi lengua. Pasa por ahí y dice, te cruzas y tú... No la dijiste, pero Dios la supo. No expresaste, ¿no? No dijiste con tus labios lo que querías decir y crees que eso ya está bien. Y Dios lo sabe. Dios sabe lo que quisiste decir.
Y bueno, ahí luego viene la parte que dice, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano, su protección te envuelve por completo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y cuando David dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Cómo voy a comprender tal magnitud del conocimiento de Dios? ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú te confrontas a la omnisciencia de Dios, es decir, cuando tu cerebro procesa que Dios es omnisciente y que lo sabe todo de ti, te das cuenta que no vale la pena fingir una fe. Cuando Pablo habla a Timoteo, le dice, ¿no? Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe no fingida pasa de generación a generación. Tus hijos son los mejores jueces para tu fe. Ahora, naturalmente todos los padres creemos que hemos sido buenos. Muy pocos padres, y yo haya conocido en mi vida, me dijeron, yo he sido una rata miserable, ¿no? No, hay. Pero la mayoría de padres nos creemos que hemos sido buenos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿viviste una fe fingida o una fe real? ¿Qué fue lo que tus hijos vieron? Cuando tú te confrontas a la omnisciencia de Dios, te sientes desnudo. Te sientes desnudo. Y acá hay dos reacciones. La primera es, la omnisciencia de Dios te causa miedo si tienes algo que ocultar. Si tienes algo que ocultar, te vas a sentir descubierto. El otro día veía un video en un país árabe, donde castigan duramente a los ladrones. Los ladrones, o de la India, que no sé. La cosa es que el castigo por robar, le cortan un dedo, le cortan dos dedos, o le cortan la mano, dependiendo de la cantidad, el tamaño del robo, ¿no? Y hay una cámara que está filmando una tienda de comestibles. Y entra un hombre, así, mira bien, y agarra una botella de whisky y se la comienza a esconder en el pantalón, ¿no? Y se tapa. Y en el momento que voltea, la cámara lo está enfocando. Él ve la cámara, saca la botella, la devuelve y literalmente hace esto. Y se va retirando y se va. Cuando nos vemos descubiertos, hermano. Y lo interesante es que nosotros vivimos ignorando la omnisciencia de Dios. Nosotros vivimos ignorando que Dios lo sabe. Pensamos que podemos escondernos de Dios. Que Dios, hay cosas en nuestra vida que Él no las va a saber. Y si no tienes miedo, si cuando piensas en la omnisciencia de Dios no tienes miedo, es por dos posibilidades. O sea, o tienes miedo o no tienes. Y si no tienes miedo, es por dos posibilidades. Que realmente estás viviendo una fe no fingida, que tú delante de Dios eres como eres, tú derramas tu corazón delante de Dios y la gente ve que tu fe es real, que no escondes nada, que tú eres como eres y Dios te conoce, o es que tienes la conciencia cauterizada, que ya no te importa que Dios lo sepa. ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer al respecto? La primera cosa que tenemos que hacer
es acercarnos a Dios con un corazón arrepentido por nuestros pecados. Y decirle, Señor, perdóname por todo lo que he hecho, que tú sabes que he hecho. Límpiame. Acércate confiadamente, con honestidad, y no con una fe fingida. Y la tercera cosa es, y esta parte es importantísima, reconoce que Él te conoce mejor que tú mismo. Estábamos con mis hijos ayer, antes de embarcarnos en el avión, estábamos en la casa de Mark. Mark preparó una parrillada dietética, ¿no? Y cuando estábamos conversando, esto me llamó mucho la atención porque justamente encajaba, y lo voy a tocar después en la prédica la próxima semana. Y es que Dios, o sea, Dios sabe todo lo que yo tengo, lo que soy, lo que hago, lo que pienso. Y frente a Él estoy completamente desnudo y no me puedo esconder de Él, ¿no es cierto? Pero una cosa que me contó mi nuera, y es que Julia, ¿no? Que para celebrar su aniversario, Hans y su esposa, Julia, nos dejaron a los nietos en la casa y ellos se fueron a saltar. ¿Cómo se llama? ¿Jumping? Bungee. Pero no es bungee, porque ellos se tiran al vacío y luego una soga los jala. ¿Una qué? Una soga. ¿Sí? Pero no, o sea, es que te columpian. Sí, te tiran. Ya. Bueno. Se fueron a tirar, ¿ya? Se fueron y tiraron. Y yo, o sea, orando, ¿no? Y imagínate, ¿no? Que se me mueran ahí y me quedan con los dos nietos. Y horrible, o sea, imagínate, tío, cómo van a arriesgarse, ¿no? ¿Cómo se les ocurre arriesgarse teniendo dos hijos, ¿verdad? Está bien, ¿no? Pero yo le decía a ellos, ¿cómo se les ocurre tirarse y arriesgarse, ¿no? Y no avisarles. No, sí, nos avisaron y todo. ¿Que se iban? Sí, ¿A tirar? sí. Y entonces cuando me estaban contando eso, mi nuera me pregunta, ¿usted adolescente no hizo cosas así? Le dije, no estamos hablando de mí, estamos hablando de ti. Hay cosas que mi mamá nunca se enteró. Un par de amigos se querían bautizar. Éramos jóvenes, 21, 22 años. Y uno de ellos dijo, yo conozco una catarata donde sería lindo bautizarme. Y le dijimos, bueno, vamos. Pues. Nos fuimos, éramos 8, nos fuimos caminando. Teníamos que bajarnos en ¿cómo se llama eso? San Bartolomé, que es arriba por la sierra del Perú. Nos bajamos y caminamos como 1 hora. Cuando de repente para cruzar al otro lado había una montaña, un precipicio de unos 300 metros y un murito de piedras. Y para cruzar tenemos que pararnos en el murito así. El que se resbalaba no la contaba. Y lo hicimos. Y cuando hablamos con mi nuera, ella me decía, ¿y su mamá lo supo? Jamás en la vida se lo conté. Mi mamá se moría de infarto si yo le contaba una cosa así. Y de esas varias, ¿no? Cuando me caí de una catarata por echarle agua a mis amigos, me subí al cerro, llegamos a la catarata y me subí al cerro. Los adolescentes, tápense los oídos, por favor. Estoy malogrando a los adolescentes de la iglesia.
Entonces yo me subí por la montaña y me llevo a la parte de arriba de la catarata. La catarata caía sobre piedras. Entonces yo me agacho para tirarle agua a mis amigos que estaban abajo. Y cuando me agacho así, se me resbala el pie. Y cuando de repente me vi encima de la catarata. Y me vine abajo. Y yo dije, pues en ese momento, ¿qué puedo hacer? Voy a caer sobre piedras. Me dije, lo primero que voy a hacer, ni bien sienta alguito, doblo las rodillas para no romperme las rodillas. Y así fue. Me dolió la pierna, pero no me la rompí. Y mis amigos tuvieron que ayudarme después para caminar, porque el dolor era... Y yo digo, yo le oculté eso a mi mamá, porque imagínate qué salvaje. No se hace eso. No se hace a los adolescentes. Pero Dios lo sabe todo. Entonces, cuando te acerques al Señor, acuérdate que Él sabe todo. Él sabe todo. Y acércate y no finjas la fe. Vive tu fe con sinceridad delante de Dios. No sirve acercarte a Dios y hablar palabritas repetitivas, ¿no? Gracias, Señor, te doy esta mañana porque estamos reunidos acá para adorarte y bendecirte y te alabamos. Porque esas oraciones no sirven. Háblale a Dios con sinceridad. ¿De acuerdo? Vamos a la segunda parte, que son los versículos 7 al 12. Y vamos a leer esa parte escuchando la canción correspondiente. Guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si viniese ciertamente las tinieblas me encubrirán, una noche resplandecerá alrededor de mí. Las tinieblas cubren de ti. La noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, la noche resplandecerá
¿Es verdad que alguna vez algún cristiano quiere huir de la presencia de Dios? Sí, es cierto. Es cierto cuando un cristiano, por motivos X, quiere alejarse de Dios y lo intenta. Yo he conocido casos, quizás no ustedes, pero yo he conocido casos cuando un cristiano, lleno de frustración, porque Dios no hizo lo que él quería o que él le pidió, porque se murió un familiar, porque algo ocurrió en su vida que quedó frustrado, ¿no? Y por un momento quiere alejarse y soltarse de la mano de Dios. Y les digo algo, no hay lugar donde puedas escapar de su presencia. No hay lugar. Un amigo nuestro, actualmente pastor, él llevaba una vida cristiana, pero estaba metido en drogas. Y entonces, cuando conoció al Señor, dejó las drogas. Comenzó a seguir la palabra, pero la tentación era grande. Y entonces quiso volver a las drogas. Y volvió a usarlas, ¿no? Pero se sintió tan mal, porque el Espíritu de Dios ahora vivía en él, se sintió tan mal que quiso huir de la presencia de Dios. Entonces su abuelo tenía una hacienda, pero en ceja de selva, quiere decir, no es selva mismo, sino en la parte baja de la selva, se le llama ceja de selva, ¿no? Pero era una hacienda, pero perdida, o sea, lugares, o sea, son muy baratos en realidad, porque no vive nadie ahí, porque vivir en medio de la selva es súper complicado. Y entonces él dijo, me voy, quiero dejar todo, quiero dejar el grupo, quiero dejar la palabra, quiero dejar al Señor, quiero dejar todo, quiero hacer mi vida, no quiero que el Señor esté conmigo. Y entonces se va con camino a la hacienda de su abuelo. Para esto tenía que ir al centro de la ciudad y tomar un bus, que se demoraba 32 horas en llegar. Un bus que llegaba hasta cierto pueblo, 32 horas en bus. ¿No? Cuando se sienta en su asiento y sube el chofer, pone una canción. Y la canción era cristiana. Y el chofer era cristiano. Y se la pasó 32 horas escuchando música cristiana. Y para colmo, el chofer del bus tenía carteles en todo el bus con versículos bíblicos así, ¿no? Y él decía, no, me voy. Llegó a ese pueblo y tenía que tomar un camión. Un camión, estaban esos camiones de carga, que lo llevaba todavía 6 horas más adentro. Cuando llega, lo esperaban los peones de la hacienda, porque tenía todavía 3 horas en caballo. Entonces llega, se sube y son 3 horas más a caballo. Y cuando por fin llega a la entrada de la hacienda, el nombre de la hacienda, el abuelo, todo, él está entrando y todos los peones que trabajaban en la hacienda tenían sus casas en la entrada. Porque claro, no podían irse a su casa, no podían tomar el tren y ir a su casa. No. Vivían ahí y solamente los fines de semana salían para visitar a la familia. Y entonces cuando él entra, están las casas con los peones y todo lo demás, los niños corriendo, jugando así, y en medio una iglesia. Y de la iglesia salió una canción que decía, ¿a dónde huirás de mi presencia? Y ahí cayó, se arrodilló, le pidió perdón al Señor. Porque cuando Dios te agarra, no te suelta. Este pasaje, el Salmo, te dice, ¿a dónde vas a huir? El versículo 11. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no te encubren, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
¿Y por qué? Porque la presencia de Dios llena todo lugar. Llena todo lugar. Y tú puedes decir, apaga la luz para que no nos vean. Y Dios tiene esas cámaras infrarrojas. Y te está mirando. A Dios no le interesa ni las tinieblas ni la luz. Porque Él es la luz del mundo. O sea, ni la oscuridad te puede esconder de su presencia. Tú puedes hacer todo lo que quieras escondido en un armario si quieres. Y Dios está ahí mirando. ¿Qué ocurre entonces cuando pecamos? Dios lo sabe. Y su presencia está ahí, ¿no? Y dice, Génesis 3:8 dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. ¿De qué? De la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando pecamos, la reacción de nuestro corazón es querer escondernos de la presencia de Dios, porque sabemos que Él lo ve todo. Y por eso es que mucha gente que asiste a la iglesia y de repente toma un camino de pecado, lo primero que hace es se aleja de la palabra. Lo segundo que hace es se aleja de la iglesia. Porque la primera cosa que va a ocurrir en tu corazón es que vas a querer esconderte de la presencia de Dios. Cuando tienes un corazón en comunión con Dios, no tienes temor de su presencia. Amas su presencia. Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Está la diferencia. La diferencia entre los que quieren esconderse de la presencia de Dios, quisieran que Dios no supiera nada, quieren esconderse en la oscuridad. La diferencia entre esa gente y los que le dicen al Señor, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. ¿Entiende la diferencia entre el hombre de Dios y el hombre que no lo es? Entre el impío, que después se queja de su castigo, y el hombre que honra a Dios. ¿Ve la diferencia? Esa gente tratando de huir de la presencia de Dios, y los otros diciendo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Cuando Jacob habla y dice, cuando bendice a José, le dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Elías, el profeta, cuando se acerca ante el rey, ¿no? Y le preguntan sobre la voluntad de Dios, ¿qué dice Elías? Elías contesta y dice, Jehová, en cuya presencia estoy, dice. ¿Entienden eso? En cuya presencia. El rey le está preguntando a Elías. Y Elías contesta, te voy a dar mi respuesta, pero quiero que sepas que estoy en este momento en la presencia de Dios. ¿Cómo? Físicamente estaba en la tierra, pero su corazón estaba en la presencia misma de Dios. ¿Eres capaz de decir algo así? ¿Eres capaz de decir, Señor, en tu presencia quiero estar? No podemos huir de su presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. Los llenaste de la alegría de tu presencia. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración de los hombres. Termino con Salmo 119, versículo 58. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. Salmo 119, versículo 58. Solamente dos conceptos finales
¿Por qué Dios odia la idolatría? ¿Por qué Dios odia todo tipo de idolatría? Porque lo estamos insultando al decir que seres humanos son omnipresentes. Cuando una persona está rezando a una imagen de la Virgen en México y otra le está rezando a la Virgen en Rusia y otra en Chipre, estamos diciendo que la Virgen es omnipresente. Y no solamente omnipresente, sino omnisciente. Porque escucha millones de oraciones y Él las atiende a todas. O sea, en este caso la Virgen es Dios. Es Dios. O San Pedro, o San Mateo, o San Lucas. La idolatría ofende a Dios porque nos hace creer que toda esa gente es omnipresente y es omnisciente. Y por último, quiero que sepan que el diablo no es omnipresente, ¿eh? El diablo es un ángel caído. Cuando esa gente en las iglesias agarran y están reprendiendo al diablo, ¿no? Como que el diablo está en todas partes. No. El diablo no está en todas partes. El diablo es un ángel caído. Igualito que el ángel Gabriel, el ángel Miguel, ¿no? El arcángel Miguel, cualquiera de ellos. Es un ángel, es un nivel de ángel, de jerarquía menor, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en esto, tienes que saber que el diablo tampoco lo sabe todo. Porque si hubiera sabido, no hacía crucificar a Cristo. Porque la crucifixión de Cristo era su final. Pero él continuó porque él no sabía que la muerte de Cristo en la cruz era su final. Así que no se dejen confundir. Solo omnipresente es Dios y omnisciente es Dios. ¿Cómo te vas a acercar a Él ahora? Cuando sabes que Él conoce todo de ti. Cuando sabes que Él, por donde tú vayas. ¿Cuántos de nosotros hemos salido de nuestros países? ¿No? Muchos han nacido acá y que Dios les bendiga. Pero ¿cuántos de nosotros hemos salido de nuestros países? Y nadie salió porque nos iba bien, ¿no? O sea, nadie salió porque era millonario. O sea, ¿me entienden? Si todos salimos es porque buscamos algo mejor para nuestra familia. Y de repente te vas y no sabes a dónde vas a llegar. Y no sabes quién te va a recibir. Y no sabes si vas a conseguir trabajo. Y no sabes si vas a conseguir nuevas amistades, nuevos amigos. Y de repente llegas y ves cómo la mano de Dios te acompaña. Porque así como de la presencia de Dios no puedes huir, aunque tomes las alas del alba y habites en lo profundo del mar, aún allí te guiará su mano. Señor, gracias por esta mañana y por esta palabra. Te rogamos, prepares ahora nuestro corazón para participar de la Santa Cena. Señor, te rogamos que este momento sea realmente santo. Vamos a acercarnos y vamos a recordar esos momentos en que estabas clavado en esa cruz, desangrándote. En cada gota de sangre estaba tu amor. Y nosotros, como espectadores, ahora entendemos que por tu amor, ese sacrificio que hiciste en la cruz, implicaba que podrías perdonarnos, que podrías limpiarnos. Oh Padre, en este momento solemne nos vamos a acercar ante la cruz y tomaremos ese pan que representa tu cuerpo quebrado, atravesado por una lanza, despellejado por los látigos romanos,
y que se represente en ese cuerpo, en ese pan partido. Y esa sangre que fuiste derramando en la cruz, que la representamos con este vino. Y al acercarnos, Señor, vamos a recordar lo que hiciste por nosotros en la cruz. Por eso te pido, Padre, en Cristo, que por favor bendigas este pan y este vino. Que en este momento sea un momento de solemnidad para cada persona que se acerque a ti a participar del pan y el vino. En el nombre de Jesús. Amén.